Muy buenos días, mi nombre es Julissa Barralagan y hoy me voy a basar en el capítulo 4 del libro de Gerard Egan, en la etapa 1, la respuesta del orientador y la autoexploración del cliente. Ayudar como una influencia social, la experiencia del cliente. La primera serie de actitudes influenciadas son aquellas que se relacionan con la percepción del cliente hacia el orientador. Una persona que sabe lo que está haciendo, que tiene sus intereses en verdad y que le ayuda a explorar su mundo desde su propio marco de referencia. Es probable que el cliente esté bien dispuesto hacia el orientador y por lo tanto abierto a sus influencias. Bueno, en este modelo de desarrollo, la primera forma en la cual se influye conductualmente sobre el cliente es generalmente en el área de autoexploración, ¿verdad? La respuesta del cliente a un orientador que está trabajando para él es trabajar con el orientador en explorar las áreas problemáticas de su vida. La experiencia del cliente en términos de influencia social. Bueno, la historia, tanto la antigua como la reciente, ofrece una gran evidencia de que la gente que sufre una gran variedad de perturbaciones emocionales y una gran variedad de padecimientos físicos de origen psicógeno ha sido curada por su creencia en los poderes curativos de un orientador. Tales curas han tenido lugar en contextos religiosos, pero no han estado limitadas a tales contextos. En el promedio de los casos, la gente viene a ver a curanderos con grandes poderes. Bueno, pueden ser, por ejemplo, chamanes o algún psiquiatra de buen nombre. La gente oye que él ha curado a otros con padecimientos similares, entonces depositan su fe en ellos, ¿verdad? Piensan que ellos lo pueden ayudar. La verdad es que los psicólogos no tenemos ninguna varita mágica para poder curar de inmediatamente en una sola sesión a una persona, ¿verdad? Entonces, en eso nos estamos basando. Ser experto. ¿Qué es ser experto? En la teoría de la influencia social es la creencia del cliente de que el orientador tiene alguna información, destreza o habilidad para ayudarle, puesto que el cliente normalmente no espera que el orientador actúe directamente en su conducta. Presume que el orientador posee respuestas a sus problemas o información que le capacite a llegar a sus propias respuestas. Bueno, en cualquiera de los casos, el cliente cree que esta información le capacitará para vivir de una manera más efectiva, ¿verdad? Hay tres fuentes de procedencia para ser percibido como experto. El primero de ellos es papel de ser experto, o sea, el rol, que se refiere al hecho de que se le llama orientador o psicoterapeuta, ya que él tiene alguna posición profesional o casi profesional y que tiene una variedad de credenciales, ya sean títulos o certificados, atestiguando el hecho de que él es un experto. Bueno, otras formas de percibirlo como experto puede ser que son las oficinas, las placas con nombres, los rótulos. El cliente ve al orientador como un experto con credenciales. La reputación de ser experto. Este término significa lo que dice la gente que ha dado testimonio de que el orientador es bueno. Bueno, este testimonio puede venir de aquellos que realmente han sido ayudados por el orientador, o puede venir de otros expertos que consideran a sus colegas como un buen orientador. Su reputación puede venir también del hecho de que esté asociado con una institución de gran prestigio. Evidentemente, la reputación de un orientador puede ser o no merecida. No es una indicación absoluta de que él sea un orientador de alto nivel, pero su reputación de ser experto tiene al menos un impacto inicial sobre el cliente. La conducta de ser experto. El orientador demuestra altos niveles de destreza de ayuda. Esto obviamente es la forma más crítica de ser experto. Una vez que el cliente percibe y experimenta la pericia del orientador, tenderá a poner en orden sus energías y recursos en la creencia, esperanza, expectativa de que será ayudado, y permitirá
al orientador entrar en su vida como una fuente potente de influencia, ¿verdad? Que es realmente nuestro objetivo. El orientador debe ser capaz de entregar lo que él promete. Si la esperanza del cliente se desvanece debido a la inactitud del orientador, que obviamente no deseamos que esa sea nuestra situación, el segundo estado del cliente es peor que el primero. Bueno, el cliente bien podría pensar, fui con un experto y aún él no pudo ayudarme. Obviamente estoy más allá de toda ayuda. No queremos que el cliente piense esto, ¿verdad? Digno de confianza. La confianza no se refiere principalmente a la confidencialidad. La mayoría de los clientes presumen que el orientador no hablará de ellos fuera de la situación de orientación. La confianza finalmente significa algo como esto, digamos. El cliente puede pensar, si yo me fío de usted, usted responderá con cuidado y destreza para ayudarme. Usted no me lastimará directamente y tratará de ver que yo no me lastime. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo sabe el cliente si el orientador es digno de confianza o no? Entonces, el ser digno de confianza consiste en que como el ser experto, ¿verdad? Depende del papel, la reputación y la conducta del orientador. Papel de ser digno de confianza. Rol. En nuestra sociedad, la gente que desempeña ciertos papeles generalmente se considera digna de confianza, hasta que se demuestra lo contrario. Los médicos y otras profesiones médicas generalmente caen dentro de esta categoría, y las excepciones ocurren cuando el escándalo es mayor porque es inesperado. Bueno, las profesiones que pueden caer dentro de estos papeles son los psiquiatras, obviamente los psicólogos, también los trabajadores sociales, secretarias, enfermeras, los ministros de culto, los orientadores, entre otros. Habríamos que hacernos la pregunta de cuál es el factor más potente, si el papel de ser experto o el ser digno de confianza. Reputación de ser digno de confianza. La reputación de ser digno de confianza se refiere a la reputación del orientador sobre la sinceridad e integridad. Bueno, los clientes actuales o anteriores y otros orientadores son las fuentes usuales de tal testimonio, ¿verdad? Pueden decir que somos excelentes, que pueden confiarse en nosotros, que no se preocupen, que pueden tratar con nosotros. Bueno, declaraciones como estas se refieren tanto a que el orientador es digno de confianza como a que es un experto. Ahora nos vamos a enfocar en la conducta de ser digno de confianza. Bueno, se puede demostrar que es digno de confianza al mantener la confidencialidad, mostrar autenticidad, sinceridad y apertura en las formas conductuales discutidas en sesiones previas. Demostrar por medio de una calidez apropiada, un interés, una disponibilidad y un trabajo duro con el cliente. También mantener un punto de vista realista pero optimista, expresado conductualmente, por ejemplo, reforzando la conducta constructiva por parte del cliente. Y finalmente, evitar la conducta que podría indicar la presencia de motivos ulteriores, tales como egoísmo, curiosidad, beneficio personal o desviación. Atracción. Bueno, al mirar este tema no nos estamos refiriendo a que nos vamos a sentir atraídos por el cliente físicamente, ¿verdad? Y mucho menos si es de nuestro mismo sexo, sino que atracción se basa en si hay una buena armonía en el proceso de ayuda. El orientador es en algún sentido atractivo al cliente. El cliente encuentra atractivo al orientador si siente positivo al orientador, lo respeta, ve al orientador como compatible con él en alguna forma y desea ser como él. Por lo tanto, mientras más similares sean el orientador y el cliente en ciertos puntos socioeconómicos, es mucho mejor, ¿verdad? También hay un ejemplo de que si el orientador es un exadicto,
que ahora orienta a un adicto, el cliente cree que tal orientador puede entenderle más efectivamente y por lo tanto confía en él más profundamente, ¿verdad? Esto se da bastante en los centros de rehabilitación. Ellos se identifican porque la mayoría de las personas que los ayudan a los muchachos adictos con estos problemas de consumo de sustancias han pasado por las mismas situaciones de ellos. Motivación del cliente. Bueno, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las causas de la motivación del cliente? Bueno, tenemos la primera, que se basa en que la motivación del cliente es generalmente alta si está con una pena psicológica, ¿verdad? La desorganización de su vida le hace susceptible a la influencia del orientador. Ve en el orientador una fuente potencial de consuelo, que es el cambio en su conducta. Tenemos la segunda, que el cliente se envolverá a sí mismo en el proceso de ayuda más completamente si está tratando puntos de importancia intrínsecamente para él. Y tenemos el tercero, la cantidad de esfuerzo físico y psicológico pedido al cliente en el proceso de ayuda afecta su motivación. Bueno, si se hacen muchas demandas demasiado pronto, probablemente él dejará de venir por ayuda, ¿verdad? Por otro lado, si se exige poco de él y no ve progreso, también estará listo para dejar la escena. Entonces tenemos que evitar que el cliente se nos desmotive. Autoexploración. Es difícil situar la clase de autoexploración que está asociada con la autoexploración en un contexto más amplio de conducta normal, de autodescubrimiento. Jouran, entre otros, pregona que el autocompartir responsable es parte de la conducta normal de la persona sana o autoactualizada. Bueno, la persona que no puede compartirse profundamente es incapaz de amar, y el autodescubrimiento, sin embargo, nunca es un fin en sí mismo, ¿verdad? Todos nosotros nos hemos sentido en una etapa difícil, tal vez en algún momento de nuestra vida, y podemos identificarnos con eso. Las metas de autoexploración en el proceso de ayuda. La autoexploración es adecuada y efectiva si conduce a la clase de autoentendimiento que incluye un darse cuenta de la acción. La autoexploración debe ser funcional y pragmática. Bueno, pragmática, que significa en que está orientado más a la práctica, a la acción, que quizás a una teoría, ¿verdad? Áreas fructíferas de investigación. ¿Acerca de qué debe hablar el cliente? Bueno, pues el cliente debe hablar acerca de sus problemas y los recursos potenciales que tiene que manejar para estos problemas, ¿verdad? Hay ciertas áreas de la vida que vale la pena investigar con casi cada cliente. Bueno, las áreas o tópicos son tan penetrantes que son relevantes para casi cualquier problema que el cliente pudiera mencionar. Relaciones interpersonales. Casi inevitablemente la persona perturbada está fuera de la comunidad en algún sentido. Su vida interpersonal está empobrecida, él está retirado o no puede llevarse bien con la familia, amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso el orientador debe ayudar a cada cliente a explorar las dimensiones interpersonales de cualquier problema que esté presentando e integrarlo a la sociedad. Presupuestos. Bueno, aquí no estamos hablando de los presupuestos que hacemos cuando vamos al supermercado, ¿verdad? Sino que aunque tiene que tener alguna relación, pero se basa más en que actúa en la importancia del mundo presumido del cliente. Los presupuestos insanos con frecuencia yacen bajo la conducta insana. Por ejemplo, al cliente A podría estar presumiendo que todos los adultos son tan negativos y tan rechazantes como sus padres. Estos presupuestos contaminan
sus interacciones con los adultos. El cliente B presupone que la carrera es central para la vida, que es necesario elegir una carrera y dejar el resto de la vida que gire alrededor de ella. Encuentra aburrida su carrera y debido a este presupuesto, la vida es aburrida para él, ¿verdad? El cliente C presupone que la gente envuelta en la religión es hipócrita o puede ser hipócrita, ¿verdad? O estúpida. Y debido a su presupuesto, él se aleja en principio de la gente y los programas que nada tienen que ver con la religión. Metas. La vida de la gente desorganizada están llenas con metas y aspiraciones no satisfechas, metas y aspiraciones irreales, metas y aspiraciones no formuladas. El cliente A quiere ir a la escuela de graduados, pero no tiene los recursos intelectuales requeridos. El cliente B piensa que es importante estar en una buena figura física, pero él está sobrepasado de peso, tiene tono muscular pobre y no puede desechar el hábito de fumar. El orientador de alto nivel usará sus destrezas para ver que el cliente examine la direccionalidad de su vida, especialmente en áreas en las cuales el cliente está viviendo menos efectivamente. Los valores. Los valores representan la autoinversión. La desorganización con frecuencia fluye de un conflicto de valores, o sea que un cliente se envuelve en sí mismo emocional y conductualmente en dos patrones de conducta que están en conflicto el uno con el otro. Severidad del problema. El proceso de autoexploración debe rendir un panorama bastante preciso de la severidad de cualquier área de problema en la vida del cliente. Mehrabian y Red sugieren que la severidad de cualquier problema dado puede determinarse por la siguiente fórmula. Severidad igual a sufrimiento por incontrolabilidad por frecuencia. La X en la fórmula sugiere que estos factores no son solo aditivos. Aún el sufrimiento tenue, si es incontrolable o muy frecuente, indica un problema severo. Obstáculos para la autoexploración efectiva. La primera de ellas es la confidencialidad. La investigación ha mostrado que el papel de ser experto generalmente maneja el temor del cliente de ser traicionado. El cliente espera que el profesional guarde cualquier cosa confidencial que él le diga. Sin embargo, puesto que muchos clientes inicialmente ponen más confianza en el papel de ser experto, o sea, el profesional con credenciales, que en la conducta de ser experto del profesional funcional. El profesional funcional sin credenciales debe demostrar claramente por su conducta que él es digno de confianza a través de manifestaciones conductuales de autenticidad, respeto y empatía precisa. El temor a la desorganización. Mucha gente teme el autodescubrimiento porque siente que no puede enfrentarse a lo que pudieran encontrar acerca de sí mismo. Este punto es muy crítico. El cliente siente que la fachada que él ha construido, no importa cuánta energía debe gastar para conservarla, es todavía menos gravosa que explorar lo desconocido. Tal cliente con frecuencia empieza bien, pero una vez que empieza a estar abrumado por los datos producidos en el proceso de la autoexploración, empieza a retraerse. Tenemos la vergüenza, que en alguna vez de nuestra vida hemos pasado por esta situación. La vergüenza es una variable experiencial muy pasada por alto en la vida humana. Es una parte importante de desorganización y crisis. El significado de la raíz del verbo avergonzarse es destapar, exponer, herir, y por lo tanto está obviamente relacionado con el proceso de autoexploración. La vergüenza no solo
expone dolorosamente ante algo, ante otro. Es primeramente una exposición a uno mismo. En las experiencias de vergüenza, los aspectos particularmente sensibles y vulnerables de uno se exponen, especialmente a los propios ojos. Y tenemos el temor al cambio. Algunas personas están temerosas de tener confianza en ella, porque saben, aunque subconscientemente, que si ellas lo hacen tendrán que cambiar. Esto es renunciar a los confortables patrones de vivir, trabajar más diligentemente, sufrir la pena de la pérdida, adquirir destrezas necesarias para vivir más efectivamente. Adiestramiento como tratamiento en la etapa 1. A medida que usted, como el que se adiestra, domina las destrezas en etapa 1, a través de la práctica en un grupo de adiestramiento, guiar a un grupo en las destrezas en la etapa 1, especialmente en la empatía precisa y en ser concreto. De estas dos destrezas sirven dos funciones para el cliente que se adiestra. La primera de ellas es que se le enseña a enfocar y concretar la exploración de su propio problema. Y la segunda, se le da la destreza que son indispensables para las relaciones humanas. Metodología general para el adiestramiento. Puede usarse en grupos de adiestramiento de clientes. La primera consiste en que hay que explicar la destreza cognitivamente. Conteste preguntas. Esté seguro de que los que se adiestran han captado el concepto. La segunda de ellas es demuestre la destreza usted mismo. Si es posible, use el método de contraste, que consiste en muestre cómo no se debe hacer y muestre cómo se debe hacer. La tercera, demuestre la destreza con varios miembros del grupo enfrente de todo el grupo. Asegúrese que cada uno tiene una comprensión vivencial de la destreza en cuestión. La siguiente es la 4, que divida el grupo en triadas. Tenga al menos 2 interactuantes más un observador en cada grupo. Continúa la práctica en estos grupos más pequeños. La siguiente es supervise, corrija, aliente y refuerce lo que está siendo bien hecho. Dé al observador una oportunidad de dar retroalimentación. Primero, asegúrese que la retroalimentación es concreta y no deje que se vuelva interminable. Y la última, hacia el final de la sesión de adiestramiento, llame al grupo entero para procesar datos, averigüe qué aprendizaje tuvo lugar y cuál no. Dé a los que adiestran una oportunidad de ventilar sus sentimientos sobre lo que es ser adiestrador. Y bueno, pasar a través del trabajo de aprender las destrezas para la orientación. La manera de la autoexploración, anécdota versus historia. La anécdota es actuarial y analítica. El cliente relaciona muchos hechos acerca de sí mismo, aún detalles íntimos, pero su autorrevelación está apartada y privada del sentimiento. Hay poco envolvimiento del ego en tal apertura y por tanto poco riesgo. La historia es un modo bastante diferente de autoapertura. Es un intento de parte del cliente de revelar a la persona que está adentro, tanto al orientador como a sí mismo. Algunas notas finales sobre la etapa 1. Intensidad. Si el orientador usa altos niveles de prestar atención, empatía precisa, respeto, ser concreto y ser genuino, y si el cliente coopera al explorar sus sentimientos, experiencias y conductas relacionadas en las áreas problemáticas de su vida, el proceso de ayuda será intenso. Bueno, el orientador de alto nivel sabe que la orientación es potencialmente intensa.
está preparado para ello y sabe cómo apoyar al cliente que no está acostumbrado a tal intensidad. Y tenemos la tentación de parar. Un buen orientador no puede ser efectivo solo en algún punto. Algunos orientadores parecen tener las destrezas necesarias para ser efectivos en la etapa 1 del modelo del desarrollo, aun cuando no parecen ayudar al cliente a avanzar a la etapa 2 y especialmente a la etapa 3. Bueno, en estos casos, la autoexploración alcanza una clase de autonomía funcional que no ayuda al cliente. El orientador fallará a menos que él se dé cuenta por sí mismo que lo que está pasando en la etapa 1 es significativo, solamente en el grado en que esté finalmente relacionado con el cambio de conducta constructiva. Y finalmente tenemos rigidez en la aplicación del modelo de desarrollo. El orientador de alto nivel, porque tiene un amplio repertorio de destrezas y respuestas en las cuales él puede echar mano natural y espontáneamente, hace lo que sea más útil para el cliente en un momento dado. El proceso de ayuda, ya sea requerido o no en cualquier etapa del modelo. Él principalmente, y el orientador de bajo nivel tiende a aplicar el modelo demasiado rígidamente. Bueno, en algunas veces un principiante trata de manejar los problemas secuencialmente. Toma el problema A enteramente, luego el problema B, luego el C, etcétera, ¿verdad? Porque esta forma es tanto lógica como menos confusa. Pero aun cuando la orientación se presenta aquí como un proceso lógico, claramente delineado y discreto, con objetos de darle al que se adiestra un mapa cognoscitivo y demostrar claramente qué tan posible es el repertorio de destrezas y respuestas que él debe desarrollar para convertirse en un orientador efectivo. El proceso de ayuda real es mucho más complicado, no tan sencillo como lo podemos ver una persona que viene comenzando. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Espero les haya servido de algo, hayan captado algo, hayan aprendido algo. Y pues muchas gracias por su atención y deseo que pasen un feliz día.